El día de hoy vamos a hablar de uno de los temas que ha sido objeto de discusión no solamente en los medios de comunicación, sino también en los últimos días en todas las calles del país. Vamos a hablar de la corrupción. Sí, de este fenómeno que para muchos es considerado como la gran enfermedad de este país. Una enfermedad que lesiona la capacidad productiva no solamente de los jóvenes, de las mujeres, de los profesionistas, sino también la capacidad de todo el aparato productivo para que este país pueda retomar la senda no solamente del crecimiento, sino sobre todo del desarrollo integral. Podemos decir que los sobornos en este país pueden equipararse al gasto educativo o son mayores que toda la inversión que tiene el país en materia de innovación, tecnología. De acuerdo a la encuesta ciudadana hecha por la Secretaría de Gobernación, en un índice del 1 al 5, podemos observar que hablando que 0 es nada de corrupción y 5 es total corrupción, los mexicanos observamos que el país tiene 4.5 de corrupción y casi en la misma escala lo que se refiere al gobierno de su estado, a su propio estado o a su delegación o municipio. Esto quiere decir que la percepción generalizada sobre la corrupción en los 3 niveles de gobierno está completamente en la escala de casi total corrupción. Como vemos en la siguiente gráfica, también podemos observar que cuando le preguntamos a los ciudadanos cuáles son las posibilidades que tenemos para poder combatirla, el 56% nos dice que eso es casi imposible. Hoy los gobiernos locales es el primer espacio en donde debemos de trabajar para poder reducir cualquier tipo de incentivo perverso que exista ante un trámite o un esquema de gestión pública. Alberto Núñez Esteva es presidente de Sociedad en Movimiento, que es una organización de la sociedad civil que ha venido trabajando en los últimos años en articular no solamente proyectos que la propia Sociedad en Movimiento ha venido impulsando, sino también de tratar de articular el trabajo coordinado y corresponsable de muchas organizaciones de la sociedad civil para construir una agenda ciudadana común. Alberto, muchas gracias por acompañarnos. Tulio, encantado, muchas gracias por tu invitación. Alberto, para empezar este programa, ¿qué es para ti ser un buen ciudadano? Querer mucho a México. Vamos a empezar por yo cómo me definiría como un buen ciudadano. Quiero mucho mi país. Y quiero mucho a los habitantes de este país y quiero lo mejor para ellos. Quiero que correspondan conmigo a lo que yo les puedo ofrecer a ellos. Y esa relación positiva entre dos gentes que pertenecen a un mismo país, con cariño a su país, creo que crea una buena ciudadanía. ¿Qué es para ti la corrupción? El uso indebido de fondos, se dice de fondos públicos para beneficio privado. Yo lo ampliaría más, el uso indebido de fondos que no son propios para beneficio de una persona que no tiene derecho a ello. Tan sencillo como eso, tan grave como eso. Es muy amplio el concepto de corrupción, muy extendido, y así debemos verlo, no solamente con el gobierno, sino con la sociedad. Incluimos al gobierno como un factor muy importante, pero la corrupción está en todas partes. ¿Cuál consideras tú que son las causas que se han venido insertando en la estructura de nuestro país que conllevan a la corrupción? Las leyes que se ponen, y hay una tendencia a no cumplir esas leyes. O sea, se ve el ejemplo de que no pasa nada, no cumplo con la ley, no sucede nada. Y eso me alienta a hacer la corrupción, a dar un paso adelante de la corrupción. La impunidad. La corrupción está íntimamente ligada con la impunidad. La impunidad, unos dicen que es el 98%, otros decimos que es el 96%. Ponen la cifra que quieras. Pero el problema de la impunidad en México es gigantesco. Y la impunidad es lo que provoca la corrupción. Si no hubiera impunidad, te aseguro que se abatiría considerablemente la corrupción. Pero esos niveles de impunidad provocan la corrupción. Debemos pensarlo en esa forma y ver qué es lo que tenemos que hacer
entre otras cosas, para abatir la impunidad que es tan grave. ¿Cuál consideras tú que son los elementos en el sistema educativo de nuestro país que debemos insertar para que la cultura del mexicano, como un elemento fundamental, como una competencia laboral, sea no ser parte ni al menos ocasionar actos de corrupción? Desde la más temprana edad, empezando por la casa, continuando por la escuela, debe llevarse la cultura al niño de decir, somos honestos. La honestidad es un valor muy grande para nuestra familia, para tu persona, para nuestro país, y eso debemos transmitirlo en la familia, en la escuela, en el trabajo, en todas partes, para que se forme una cultura de la honestidad. Cuando inicia la nueva administración del presidente Peña Nieto, se logra establecer un gran acuerdo entre los partidos políticos llamado el Pacto por México. Uno de los compromisos que suscribieron el Ejecutivo Federal y todos los partidos políticos presentes en el Pacto por México eran dos compromisos que iban a llevar a cabo iniciativas de ley. Una de ellas era crear una Comisión Nacional Anticorrupción, pero también la otra, que te acuerdas que lo platicamos en algún momento, la creación de un Consejo de Ética Pública en donde iban a participar no solamente el gobierno, sino también instituciones del Estado mexicano y miembros de la sociedad civil, en donde lo que se iba a buscar es que realmente llevara a cabo políticas públicas que establecieran valores ciudadanos para combatir la corrupción. ¿Por qué consideras que los partidos políticos no han cumplido con su compromiso con respecto a la corrupción? Por la enorme corrupción que hay dentro de los partidos políticos. Yo creo que si uno platica con la gente, ve uno la clasificación que la gente le da de cuáles son los organismos más desprestigiados. Los partidos políticos están ocupando casi la cabeza del desprestigio. Es muy grande y creo que deben darse cuenta los partidos políticos de lo que piensa la sociedad de ellos. Creo que lo conocen. Pero obviamente uno de los problemas que uno contempla es que nuestro sistema político está plagado de corrupción y los partidos políticos son parte de esa corrupción. La sociedad, nosotros, debemos exigir que esas cosas se lleven adelante. No queremos un México corrupto. No queremos que continúe la corrupción a los niveles que está. Y eso es una obligación de nosotros, ciudadanos, de exigir a los políticos que lleven las leyes adelante que se han comprometido. ¿Qué recomendación práctica le haces a los ciudadanos para que combatamos la corrupción? Que tengamos la valentía de la denuncia y del seguimiento hasta sus últimas consecuencias y no nos demos por vencidos. Tenemos nosotros, ciudadanos, la responsabilidad de forzar a la autoridad y a quienes estén involucrados a que esta corrupción se abata considerablemente. Y nosotros poner el ejemplo de que somos gente honesta. Es decir, reiterando lo que ya platicamos, que nos sintamos nosotros orgullosos como ciudadanos, como padres de familia, como empresarios, como empleados, que la honestidad es el principal valor que le vamos a heredar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros empleados, a nuestros compañeros de trabajo. Sí, señor. Que la corrupción, su combate, sea un elemento que sirva para reducir la desigualdad. Este país ya no aguanta más desigualdad, Alberto. Este país lo que busca es crear oportunidades para los que menos tienen. Y ese es un objetivo que debemos seguir trabajando los que estamos en la sociedad civil. Alberto, te agradezco mucho que nos acompañes y como siempre te agradezco el trabajo ciudadano que llevas a cabo todos los días. Encantado, Tulio, y muchas gracias por tu invitación.